doctor Fermín Mealin, ya todos lo conocéis, desde siempre ha estado algo interesado en el tema del intestino irritable. De hecho, a él le debemos en gran parte la configuración de los criterios de Roma actuales en cuanto al intestino irritable. Y le voy a pedir que, en la situación que estamos viviendo, en la nueva situación en que vivimos, ¿ha habido alguna novedad terapéutica con el intestino irritable? ¿Qué tratamientos podemos ofrecer a nuestros pacientes? Pero bueno, pues decía que ni somos mejores ni estamos reforzados y que de hecho nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable en sus casas lo están pasando mal porque están más nerviosos y preocupados, necesitan explicárselo a su médico porque aquí la telemedicina es difícil, no tienen un menor acceso sanitario, no tienen una buena visita presencial y esto le pone más nervioso. Y esto, sin duda, conociendo a estos pacientes, hagan que este círculo vicioso de estoy más nervioso, estoy más preocupado, estén peor de los síntomas. Pero bueno, los profesionales sí que hemos salido reforzados. Pues no, también estamos más nerviosos y preocupados, la paciencia se está terminando, le han caído otras obligaciones sanitarias, tienen menos tiempo, lo de hacer visitas telemáticas está bien, aunque no le gusta mucho. Y además la visita telemática con el paciente con trastorno funcional digestivo no es fácil porque necesita el contacto físico y además si a veces pues son un poco ideofugales, en estos casos telemáticamente lo son más y esto le pone más nervioso y preocupado al médico y todo ello yo creo que no influye en su capacidad asistencial. Quiero yo ahora convenceros de que seamos todos más buenos y mejores y más pacientes con el paciente con síndrome de intestino irritable. No, porque yo ya casi al final de mi carrera sigo pensando que no os gusta el paciente con intestino irritable, que somos una minoría. Y por lo tanto, el mensaje no es tenemos que ser más buenos, sino tenemos que ser más eficientes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que no hay que minusvalorar la patología, aún más, aunque haya 40.000 muertos, aunque los de enfermedad inflamatoria no se tomen la medicación. Hay que aportar interés, porque de verdad que lo tiene. Dedicar un poquito más de tiempo, sobre todo en esa visita telemática. Sin tiempo es imposible, el tiempo es imprescindible para el paciente con trastorno funcional. Explicar y educar a los pacientes en todos los sentidos, en el sentido también de que ellos se manejen adecuadamente. Estoy seguro de que tembláis en la visita telemática abierta con el paciente con síndrome de intestino irritable. Y antes, cuando Juan Naves nos decía enviar los datos online, como os manden la consistencia de las heces Bristol a vuestros teléfonos, podéis morir, pero bueno, sí que hay que educarles adecuadamente y hay que utilizar criterios de eficiencia y conseguir la mejor evaluación clínica y la mejor evaluación terapéutica. Vale, esto son palabras vanas. Bueno, no, esto es un artículo que escribimos hace un par de años en Medicina Clínica. Creo que es útil porque es cómo mejorar la toma de decisiones. Básicamente es cómo manejar el paciente con intestino irritable al que no le gusta el paciente con intestino irritable. Es decir, cómo hacerlo fácil, cómo utilizar los criterios, cómo hacer fácil las preguntas básicas para que realmente esto sea lo más sencillo posible a los que no tienen este sacerdocio del trastorno funcional digestivo. Yo no os voy a hablar de las alteraciones fisiopatológicas, no tengo tiempo, ni es el motivo y no sería eficiente, ni de las posibles dianas terapéuticas. Solo deciros, pero lo sabéis, que hay muchas. O sea, lo que es imposible es decirle al paciente el síndrome de intestino irritable no tiene tratamiento. Lo que tienen muchos. Lo que hay que elegir es cuál es el mejor y hay que seleccionar cuál es el síntoma predominante, estreñimiento, diarrea, dolor o distensión. No voy a ir uno por uno, sería absurdo. Hay muchos, simplemente recordarlos. No estamos para chorradas. Lo que estamos ahora es para tratar de una manera más eficiente a nuestros pacientes, ahora que tenemos otras preocupaciones y ahora que nos hemos dado cuenta de cuál es la presión sanitaria. Solo os voy a presentar como algunos escenarios en los que en alguna ocasión pues algún consejo puede ser útil. Aparece un paciente con intestino irritable y con estreñimiento. Bueno, a los que estamos en un nivel terciario quizás no, pero a los que están en otro nivel les plantea la duda. ¿Le doy fibra, sí o no? Bueno, si miramos los metaanálisis, este es un metaanálisis de Moayedi, y el metaanálisis concluye que sí, que la fibra va bien para pacientes con intestino irritable y estreñimiento, y de hecho el número necesario para tratar no está mal, es de 7 para conseguir una buena respuesta con fibra soluble. ¿Pero esto funciona para todos los pacientes con intestino irritable? La respuesta es no.
cuidado, no utilizar fibra si el paciente ya consume suficiente fibra. Yo en realidad a mis pacientes les tengo que quitar fibra. Ya vienen de otros médicos, han ocurrido a otros médicos y realmente cada médico que van y cada amiga que van y cada nutricionista a que asisten come fibra, vienen con una distensión abdominal enorme. Por lo tanto, si se quejan de gases o de hinchazón, no utilizar fibra porque a lo mejor mejoráis un poco el estreñimiento, pero empeoraréis la distensión abdominal. Lo mismo, cuando hay predominio del dolor, realmente la fibra no suele ser una ayuda, sino que empeora el dolor. Y lo mismo, el estreñimiento es buenísimo para la fibra es buenísima para el estreñimiento. No cuando el estreñimiento es un estreñimiento por dificultad obstructiva, un estreñimiento de esos que realmente hace falta mucha compresión, mucha fuerza y existe una resistencia a la evacuación. Eso no lo mejoraréis con fibra, eso lo empeoraréis con fibra. Por lo tanto, fibra siempre soluble, sí, pero solo algunas veces. En ciertos casos, bastantes, está contraindicado. Vale, pero entonces, ¿qué utilizo? Fibra, estreñimiento, dolor. Bueno, pues es fácil. No utilicéis laxantes irritantes, empeoraréis el dolor. Estos pacientes toleran más los laxantes irritantes, tienen todavía más dolor y no los utilizarán. Un laxante osmótico, no os voy a hablar ahora de los laxantes osmóticos, esto es más viejo que el arado. El polietilenglicol, estudios, metaanálisis, superior a placebo, superior a lactulosa, produce menos distensión abdominal. Vale, pues síndrome del intestino irritable con estreñimiento, podemos utilizar un laxante osmótico. Esa es primera opción. Ya, pero ¿me va a mejorar eso el dolor? Bueno, pues hay quien se ha dedicado a eso. Hay un estudio, además publicado en Gastroenterology, polietilenglicol en síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Tenéis aquí en el panel de la izquierda, respuesta, número de evacuaciones espontáneas por semana. Respuesta muy buena con polietilenglicol, no respuesta con placebo, pero veis como dolor abdominal obviamente no mejora. Puede mejorar la sensación de distensión que produce el estreñimiento, pero no el dolor abdominal intrínseco del intestino irritable. Por lo tanto, hemos dicho fibra, muchas veces no, laxante, osmótico, sí, una opción polietilenglicol, vale, pues utilicemos un antiespasmódico en combinación, ¿no? Parece como primera línea, parece lo más lógico, ¿no? Pero es que ya los he utilizado todos y eso os ocurrirá, porque además algunos o varios de los antiespasmódicos producen taquifilaxia. Y lo que ocurre es que en la consulta le decís, bueno, pues vamos a utilizar bromuro de otilonio. No voy a decir el nombre comercial, pero ese ya me lo han dado. Bueno, pues vamos a utilizar bromuro de pinaverio. Doctor, ese también me lo han dado. Bueno, pues utilicemos mebeverina. Bueno, pues ya, a veces los hemos agotado todos. O eso nos parecía, que los habíamos agotado todos. Esto es un metaanálisis en el que, como vemos, las respuestas beneficiosas a diferentes antiespasmódicos, pero tenemos aquí uno, que es el aceite de menta. Aceite de menta, eso era de los ingleses, ese no lo tenemos, pero además, si vemos, es el que está más a la izquierda de nosotros, más a la derecha, comparado con el placebo. Por lo tanto, ¿los habíamos utilizado todos? No, nos queda alguno por utilizar y si nos queda alguno previo, tenemos también la opción de utilizar algunos previos. Pero si bien es cierto, y además era como algo que se decía siempre en las reuniones de trastorno funcional, bueno, el aceite de peppermint, el aceite esencial de menta, pero no está disponible en nuestro país, pero siempre salía. Bueno, pues hay estudios, hay incluso metaanálisis que demuestran la eficacia en la mejoría global y también en la mejoría del dolor abdominal y como veis los resultados son bastante contundentes con mejoría con el tratamiento con el espasmolítico de aceite esencial de menta. Y de hecho esta es una revisión de este año en un Lancet Gastroenterology and Pathology en el que comparan diferentes tratamientos sobre mejoría global y sobre mejoría de dolor abdominal y como veis, fijaros, en la mejoría global está por encima de antidepresivos tricíclicos, por encima de los otros antiespasmódicos y por encima, por ejemplo, de la fibra. En la mejoría de dolor abdominal, como es natural, aquí los antidepresivos son los jefes porque tienen un efecto analgésico directo, pero está a la misma altura o superior que los otros antiespasmódicos. Por lo tanto, tan solo recordar que cuando nos parece que hemos agotado todos los espasmolíticos, pues tenemos algunas de las opciones que todavía nos quedan, como es el aceite de menta. Vale, me sigue sorprendiendo que la gente da loperamida para síndrome de intestino irritable con diarrea. Bueno, si uno tiene una gastroenteritis, claro, la loperamida es un agonista opiáceo periférico, puede actuar en cualquier tipo de diarrea.
Pero estos pacientes que son especialmente susceptibles a los tratamientos y muy sensibles se suelen quejar de: doctor, me cortó la diarrea pero tuve estreñimiento durante 4 días. Y entonces, como tienen dolor abdominal y distensión, el estreñimiento tampoco es algo que verdaderamente les vaya bien. Yo siempre digo, pero porque me parece útil y divertido, pensar en fisiopatología más que pensar en síntomas. No pensar diarrea o piramida, sino pensar por qué es la diarrea de síndrome de intestino irritable, que hemos visto antes, pero uno de los mecanismos es el aumento de la permeabilidad intestinal. Y nuevamente, tampoco teníamos gran cosa para mejorar permeabilidad intestinal. O sea, no os voy a hablar de los tratamientos que hemos utilizado siempre, lo único que quiero es dar algunas pinceladas de algunas cosas nuevas que nos pueden ser útiles, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos, la verdad es que es un producto que es Gelsectan, que es innovador, pero además es muy curioso porque es algo como muy sencillo. Es un prebiótico, un SOX, unido a un xiloglucano, que no tengo el tiempo de enseñároslo, pero hay unas imágenes muy bonitas de cómo se adhiere a pared de intestino delgado y lo que hace es mejorar permeabilidad intestinal y secundariamente mejorar diarrea y mejorar dolor abdominal. ¿Hay algún estudio? Sí, pues hay algunos estudios, este que se publicó hace unos años en la revista de la Sociedad Europea de Gastroenterología. Voy rapidito, pero lo que podéis ver es un estudio aleatorizado versus placebo, comparativo en pacientes con intestino irritable y con diarrea. Como veis, reducción de diarrea en pacientes que toman Gelsectan y no en aquellos que estaban tomando placebo. Y del mismo modo, aquí tenéis sobre dolor abdominal y sobre flatulencia en el running del estudio y cómo posteriormente se separan los que estaban tomando Gelsectan de los que tomaban placebo. Y del mismo modo, y eso que los pacientes que empiezan con Gelsectan empiezan con una peor calidad de vida, al final del estudio terminan con mejor calidad de vida que los que actúan sobre placebo. Y hace más recientemente está este otro estudio también publicado en la misma revista. El último autor, el que coordinó el estudio, es Javier Santos, un colega nuestro de Valle de Hebrón. Este es un estudio cruzado en el que se compara Gelsectan con placebo. Tenéis aquí el número de pacientes que tienen heces normales. Veis cómo los que empiezan con Gelsectan mejoran, al cambiarlo a placebo empeoran, y lo contrario, cuando empiezan a tomar Gelsectan mejora la consistencia de las heces. Y como en el dolor abdominal se produce esta misma imagen de cruce, los que empiezan con Gelsectan mejoran inicialmente, los que empiezan con placebo no, pero cuando cambian a Gelsectan sí que favorecen. Por lo tanto, otra de las opciones es la utilización de fármacos o de agentes que mejoran permeabilidad intestinal, ya que este es un mecanismo fisiopatológico de síndrome de intestino irritable. Esto simplemente es para recordaros, acabamos de tener un debate, pero lo mismo, que nos acordemos que no solo es Crohn, que no solo es resección ileal, que no solo es cirugía gástrica o colecistectomía, sino que un considerable número de pacientes con síndrome de intestino irritable tienen una mala absorción de ácidos biliares y que por lo tanto estos pacientes, lo mismo, que no se nos olvide que no es loperamida, que son otros fármacos, que es colestiramina, el tratamiento que puede mejorar la diarrea y la urgencia defecatoria fundamentalmente. Además, bueno, lo que nos han contado antes el doctor Guardiola y el doctor Balboa, creo que en estos sujetos con intestino irritable no solo es una mala absorción, sino que es un aumento de producción, como se ha demostrado, cambios en la microbiota inducidos por los ácidos biliares y sobre todo acordaros que estos sujetos son hipersensibles a los estímulos mecánicos y a los estímulos químicos. Por eso a veces es difícil establecer cuál es la dosis de colestiramina, porque no solo es las sales biliares, sino la hipersensibilidad a sales biliares que tienen estos sujetos. Esta es una asignatura pendiente que tenemos todos. Siempre lo digo, estamos acostumbrados a utilizar inmunosupresores con la máxima seguridad del mundo y sin embargo nos da miedo a veces todavía utilizar antidepresivos. Si vemos un 50% de patología funcional, lo sabemos, actúan no solo por su acción antidepresiva. Yo les digo a mis pacientes, aunque me baile usted una J aquí, le voy a indicar un antidepresivo. No lo hago por depresión,
Lo hago por el efecto analgésico, porque modula motilidad y porque es un relajante. Y además, como siempre, la buena noticia es que son 4, es que son 5, es que con manejar 2 tricíclicos, algunos inhibidores de recaptación de serotonina y algunos mixtos, es que uno se apaña, es decir, con paroxetina, miptaciclina, amitriptilina, triptizol y escitalopram, con saber manejar estos y que cada uno, dependiendo de si es diarrea o si es de estreñimiento, que los utilice según su confianza. Pero, insisto, eso es una asignatura que los gastroenterólogos tenemos que aprobar, que es el uso de los antidepresivos en nuestros pacientes. No voy a hablar de guanilatociclasa, hemos estado hablando de los últimos años los fármacos que actúan sobre dolor y sobre estreñimiento, los fármacos que actúan sobre guanilatociclasa. Y el mensaje es que todo funciona en síndrome de intestino irritable, que tenemos muchas cosas, que tenemos muchos fármacos, pero que nada es perfecto. El truco no es que alguien en una charla o en una revisión sistemática indique cuál es el tratamiento del síndrome del intestino irritable. Yo creo que es buscar la respuesta terapéutica. Suele mejorar, si miráis cualquier estudio, aproximadamente un 15% de pacientes. En cualquier fármaco que se haya utilizado, los que funcionan. Yo creo que el truco no es ¿y cuál es el tratamiento idóneo? No, es pensar un poco en fisiopatología, en síntomas y tratar de buscar cuál es el fármaco que se adecúa a cada uno de los pacientes. Si predomina distensión, si lo que predomina es diarrea con urgencia, si lo que predomina es estreñimiento con distensión y dolor, cuál no utilizar. Y yo creo que ese es el truco, eso es lo que tenemos que conseguir. Yo os he dado solo algunas pinceladas sobre algunos ejemplos, pero vuestros pacientes con intestino irritable irán mejor si somos capaces de pensar síntoma predominante, mecanismo fisiopatológico y posible tratamiento. Que no funciona, cambiar a otro fármaco. Y luego, nuevamente, no es que funcione en un 15%, sin ninguna duda, la asociación, la combinación de fármacos, de diferentes fármacos, va a ser lo que haga que consigamos una mejor respuesta terapéutica, porque 15% es poco, pero 15 más 15 más 15, en ocasiones, sumado a un 35% de efecto placebo, ya sea personal o telemático, nos ponemos en un 70% de mejoría sintomática. Y esto era lo que yo quería contar hoy, porque realmente yo creo que esta es la respuesta. No es interesarse ahora por el trastorno funcional si antes no me interesaba, pero ser más eficaces, porque los pacientes no están para chorradas, no están para perder días de trabajo, que ya han perdido muchos con sus ERTES, ya han perdido muchos con su paro, ni nosotros tampoco estamos para muchas cosas. Yo creo que eso, interés y eficiencia. Muchas gracias. Muy bien. Fermín, tenemos una pregunta por parte del público virtual. Pregunta si sabes, con respecto al Herceptin, cuál es el número necesario para conseguir resultados terapéuticos. Si hay algún dato publicado y cuál es tu experiencia. Se utilizan, o sea, la dosis estándar es 2 cápsulas mañana, 2 cápsulas noche, pero lo cierto es que en pacientes buenos respondedores, en los que mejora la diarrea y el dolor, yo en ocasiones lo disminuyo y no solo a 1:1, y no solo eso, sino que les dejo un poco a demanda. Es decir, el paciente con síndrome de intestino irritable es un paciente oscilante en sus deposiciones. También me gusta por eso en paciente con síndrome del intestino irritable alternante, porque no es loperamida, porque no le deja un parón de 3 días, sino que ellos pueden ajustar dosis. Y la verdad es que yo invito a que la gente lo use. Mi experiencia es muy buena. El paciente con malabsorción de ácidos biliares, con una diarrea muy acuosa, explosiva, ese paciente va a tener que ir a resincolestiramina. Pero ese otro paciente en el que la diarrea es de muchos números, pero no es tan acuosa ni tan explosiva, la respuesta con Herceptin suele ser francamente buena.